Hoy vengo a hablaros de la pandemia del siglo XXI, el núcleo en torno al que giran todas las patologías del síndrome metabólico, la amenaza que persigue a la población sedentaria, amante del pan y las galletas, y el miedo que se esconde en las pesadillas de los deportistas. La resistencia a la insulina. La curiosidad también se nutre, la sonrisa se entrena y la salud es lo que da sabor a la vida. Primero, vamos a ponernos en contexto. Cuando comemos hidratos de carbono, tu cuerpo puede utilizarlos como energía y almacenar los que le sobran en forma de glucógeno en el hígado, en torno a 100 gramos, y en los músculos, 400 gramos. Estas reservas equivaldrían a unos 600 gramos de arroz, 4,5 litros de refresco o unos 700 gramos de dátiles. Así en alimentos aislados puede parecer mucha cantidad. ¿Quién se come los casi 2 kilos a los que equivalen cocinados? ¿O 13 latas de Coca-Cola? ¿O 2 paquetes de dátiles con lo que empalagan? Pero sumando la ingesta total del día no es nada difícil, especialmente en una típica dieta occidental en la que los carbohidratos vienen más bien de cereales refinados, azúcares, que de frutas, verduras, tubérculos. Imagina que esos carbohidratos que comes son como el agua que llena esta jarra, y a esta jarra vamos a llamarla insulina, ya que su función es llevar la glucosa a los lugares donde puede almacenarse, que vamos a simbolizar con estos vasos. En el vaso solo nos cabe una cantidad determinada de agua. Y aunque sigamos echando, la jarra no va a conseguir que quepa más. Podemos coger un recipiente mucho más grande para irlo llenando. Podemos llamarlo grasa corporal, ya que puede almacenar muchísima, pero de verdad que muchísima, más energía que el vaso, convirtiendo la grasa en triglicéridos. Vamos, michelines, flotadores, rollitos. También podríamos dejar que desborde, mojando la mesa, el suelo, con el riesgo que conlleva eso. Alguien podría resbalarse y se estropearían los papeles, los electrodomésticos, que se mojasen. En tu cuerpo, una hiperglucemia o exceso de glucosa en sangre, porque la insulina no puede hacerla entrar dentro de las células, va a causar daños en la estructura de otras moléculas que viajan en la sangre. Forman los llamados productos de glicosilación avanzada, se oxida el colesterol y a las propias paredes de los vasos sanguíneos, llegando incluso a complicaciones propias de la diabetes como son la retinopatía y el pie diabético. También puedes optar por acercar el vaso al desagüe, para que el agua que desborda se vaya directamente por las cañerías. Volviendo a la fisiología humana, estaríamos hablando de la poliuria, es decir, mear mucho para eliminar ese exceso de glucosa que hay en la sangre. Normalmente no debería aparecer glucosa en la orina. Esto es un signo característico de la diabetes tipo 1, en la que el cuerpo no tiene insulina, por lo que la glucosa no puede entrar en el vaso, por lo que desborda por alrededor o directamente se va por la cañería. Acompañado de polidipsia, sed constante para reponer esos líquidos que se pierden. Y polifagia, mucha hambre, ya que las células no reciben la glucosa que necesitan. La poliuria también puede ocurrir, por ejemplo, en deportistas sanos que se toman durante el entrenamiento una bebida muy cargada de hidratos de carbono. Si tienes que ir al baño con demasiada frecuencia en el gimnasio, revisa qué has metido en tu bidón. Recapitulemos. Podemos definir la resistencia a la insulina como la incapacidad de la jarra, insulina, para meter el agua, glucosa, en el vaso, tus depósitos de glucógeno y especialmente el músculo, con lo que ésta se tiene que almacenar en recipientes mucho más grandes. Aumenta tu grasa corporal, se derrama causando daños, hiperglucemia sostenida, o se va por el desagüe. Meas mucho y con riesgo de deshidratación. ¿Qué podemos hacer entonces? Quizá la respuesta más obvia te parezca no seguir llenando la jarra. ¡Claro! Menos hidratos de carbono, incluso una dieta cetogénica. A priori podría funcionar. No sería por el desagüe, no necesitarías recipientes más grandes y no desbordaría. Pero entonces aparece otro problema. ¿Qué pasa con el agua que tienes en el vaso? El glucógeno almacenado en tus músculos.
Si dejase este vaso varios días, incluso semanas, ahí encima de la mesa, empezaría el agua a ponerse verdosa, amarillenta, parecerían microorganismos, malos olores. La única solución real, por tanto, es vaciar el agua que tienes en el vaso para poder llenarlo con agua fresca. ¿Cómo? Usándola, puedes bebértela, regar una planta, cocinar con ella. Es decir, practicar cualquier deporte, subir escaleras, salir a dar un paseo, pasar la aspiradora. ¿Recuerdas que el glucógeno se podía almacenar en hígado y músculos? Pues bien, la fisiología es un poco distinta entre ambos destinos. El hígado tiene menos capacidad de almacenaje. Es un vaso más pequeñito. Pero muy importante, ya que altruistamente es el encargado de mantener una concentración óptima de glucosa en sangre, con lo que si ésta baja mucho, libera la que tiene almacenada en su interior para compartirla con el resto del organismo. Sin embargo, el músculo es mucho más egoísta, su glucógeno es solo para él. Vamos, que el bíceps ni siquiera lo va a compartir con el tríceps, que es su compañero de brazo, por lo que en vez de un vaso, estaríamos hablando de varios vasos independientes, que solo pueden vaciarse si los usamos cada uno en concreto. No obstante, tienen una ventaja a la hora de llenarse de nuevo, y es que durante una actividad física pueden llenarse sin necesidad de insulina. Probablemente, después de pegarme una buena carrera, no me pare a coger la jarra para llenarla de agua y luego llenar el vaso, sino que vaya directamente al grifo y coja el agua de allí. Pues algo parecido. Dejando ya las metáforas y ejemplos a un lado, vamos a ponernos un poquito más serios. La insulina es producida por las células beta del páncreas ante una ingesta de carbohidratos o ciertos aminoácidos, especialmente leucina. Y en condiciones de insulinoresistencia, como en la diabetes tipo 2, el páncreas responde produciendo más cantidad de esta hormona, porque sí, la insulina es una hormona, para la misma cantidad de macronutriente, para lograr así, por fuerza bruta, lograr reducir la glucemia, glucosa circulante. Algo así como cuando entras en una discoteca y notas la música altísima, pero cuando llevas ya un rato allí, se convierte en una especie de ruido de fondo al que ni siquiera haces mucho caso. Lo más escandaloso acerca del escándalo es que te acostumbras. Simone de Beauvoir, escritora francesa del siglo pasado. Al principio, la estrategia funciona, pero llega un momento en el que las células del organismo vuelven a acostumbrarse a ese ruido de fondo, con lo que tiene que aumentar aún más la secreción de insulina, y llega un momento en el que el páncreas se satura. Una diabetes tipo 2 avanzada puede necesitar que el paciente se medique con insulina exógena, al igual que en una diabetes tipo 1. Creo que te das cuenta de que el problema no es la insulina, y tampoco lo es consumir hidratos de carbono, el macronutriente que más estimula la liberación de insulina, aunque no lo único. El conflicto se origina cuando ingerimos mucha más cantidad de glucosa y de energía de la que necesitamos. El ejercicio físico, incluido el movimiento del día a día, aumenta el consumo celular de esa glucosa. Las células podrán gastar la que tienen almacenada e introducir una nueva, pero además permite la entrada de glucosa en los miocitos, células del tejido muscular, sin necesidad de insulina, contribuyendo así a una mayor sensibilidad a esta hormona, menor resistencia, por lo que tener una buena composición corporal, entendida como la relación entre la cantidad de masa muscular y el tejido adiposo. También es beneficioso a la hora de no ganar una cantidad excesiva de grasa corporal, ya que ambos tejidos presentan receptores para esta hormona y por tanto compiten por la insulina circulante. Sin embargo, la insulina que actúa sobre los receptores de los adipocitos provoca menos utilización de glucosa que la misma interacción ocurrida sobre los miocitos, lo que se traduce en que en individuos con una composición músculo-grasa desproporcionada, cualquier carga de glucosa puede requerir una secreción de insulina pancreática mayor de lo normal. Por otra parte, aprovecho para dejar caer también que esta resistencia a la insulina es algo completamente fisiológico, no patológico. En contextos determinados donde necesitamos redirigir toda la energía a ciertos órganos o sistemas de forma puntual. Por la noche tenemos una peor sensibilidad a la insulina en los músculos para derivar esta glucosa hacia el sistema inmune y las funciones de reparación del organismo. También, en la segunda mitad del embarazo, la mujer desarrolla una especie de diabetes para reservar toda esa glucosa para el feto.
Y por si aún dudabas de si la insulina no sería la mala de la película, o al menos una especie de actor secundario nada amigable, os traigo algo de evidencia para defender a esta pobre hormona que se está llevando todas las culpas de la pandemia de obesidad, diabetes que estamos sufriendo. Estas gráficas que veis a continuación por algún sitio son extraídas de un estudio realizado sobre personas sanas, divididas en dos grupos. A uno se le suministraron 25 gramos de glucosa y a otro 25 gramos de glucosa más 7 gramos de leucina. Te recuerdo que era el aminoácido que más estimulaba la secreción de insulina. Como era de esperar, el segundo grupo tuvo un mayor pico de insulina, pero gracias a ello la respuesta glucémica fue mejor, es decir, la hiperglucemia postprandial fue menor. Con tanto trabajo grabando este vídeo, que por si no lo habíais notado me he pasado la tarde entera cambiando de escenario, de atuendo, hasta de peinado, pues mis depósitos de glucógeno se han quedado un poquito vacíos y va siendo hora de ir a reponer. Así que me despido, pero no sin antes recordaros que os suscribáis si no queréis perderos ningún contenido y que me dejéis un like o un comentario si os ha gustado. ¡Hasta luego!